Regresamos a Buenos Días Juárez con un invitadazo, Clay González. Bienvenido, Clay. Muy bien, y ustedes, un placer estar aquí nuevamente en el mejor programa de revistas de Latinoamérica, llamado Buenos Días Juárez. Pues aquí estamos nuevamente con un tema súper interesante, espero que les guste y también ahí en casita que les guste mucho. Vamos a hablar sobre la incertidumbre a la hora de criar a nuestros hijos. Ay, hasta con ese tonito de voz que le dijo. De regaño. Sí, a ver. Bueno, no, lo que pasa es que vamos a hablar sobre el mundo líquido. ¿Cuántas veces han sentido ustedes que no están parados sobre algo firme y tienen que tomar decisiones y estás con que, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿Lo haré o no lo haré? Digo, en cuestiones de amor sucede mucho, en cuestiones de negocios, ¿me aviento o no me aviento? ¿Lo compro o no lo compro? ¿Qué compro? ¿Un Mercedes o un BMW? Me ha pasado muchísimas veces sí, eso. supongo que eso es. Cada fin de semana, ¿sí o no? Siempre lo pienso, pero no me Sí, alcanza. ¿como frío o caliente? ¿Dulce o salado? comer? Bueno, si eso pasa en nivel micro, en las pequeñas decisiones, imagínate cómo influye a la hora de educar a tus hijos. Hay algo que se llama el sistema o el fenómeno VUCA, o VICA en español. El fenómeno VUCA, que es un acrónimo que inventaron los soldados norteamericanos en la época de la Guerra Fría. ¿Qué quiere decir VUCA? V de volatilidad o volatilidad. Esto tenía que ver donde había campos, donde había minas u ojivas nucleares. Decían, este es un campo VUCA. Hay volatilidad. De pisar una bomba. Sí, exacto. Es volátil la decisión. La U de uncertainty, que traducida al español es incertidumbre. Sí, la C de complejidad y la A de ambigüedad. Entonces, eso mismo si lo traducimos a la creencia de los hijos, la volatilidad, es decir, ¿cómo voy a enfrentar el día a día? No sé lo que va a pasar. Miren, se los pongo así de simple. En marzo de 2020, cuando empezó las restricciones así más serias en nuestro país, sobre todo en términos educativos, que se cerraron las escuelas, yo tenía 48 años. Y cumplí, al poquito tiempo, cerraron el 19, el 22, yo cumplí 49 años. Esos 49 años de historia, de aprendizajes, de saberes, no me servían para tomar nuevas decisiones a partir de la pandemia. Sí, o sea, eso quedó y me volvió volátil, me volvió incierto, no sabía dónde iba. Ahorita ya tengo 50 años y ya todo lo que aprendí antes no me servía y ahora tuve que reaprender cosas para poder tomar mejores decisiones. Entonces, la educación de los hijos siempre es volátil, nunca sabemos. ¿Y cómo se combate la volatilidad? Con valentía. Es decir, dices tú, va. Le doy por aquí, me arriesgo, no sé lo que va a pasar. Pero no únicamente no puedes mantener tu vida con valentía. Porque el panteón está lleno de valientes. No, si le ganó al tren y tómala. De valientes y dragones. Sí, de valientes y dragones, ¿verdad? Y la incertidumbre se combate con información. Ahora más que nunca tenemos que estar informados. Tenemos que leer sobre cuestiones de crianzas porque ya cambió. Todo lo que sabíamos ya cambió. Entonces tenemos que estudiar mucho. Todo ya no se estudia de la misma manera, ya no se aprende de la misma manera, ya no se educan los hijos de la misma manera. Entonces hay que tener información. Y luego viene la C de complejidad. Ahorita educar es muy complejo porque te estás topando con niños que dicen, es que yo quiero ser youtuber, es que yo quiero ser emprendedor, yo quiero ser neni, yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello. Entonces, las estructuras que teníamos, ¿cómo eran las estructuras? Mijita, tienes 18 años, ya tienes novio, ya tienes 2 años con él, te casas, te tienes hijos y compras tu casa, tu carro y sigue. Ahorita, para empezar, los jóvenes como ustedes, jovencitos, no se quieren casar. De entrada dicen, no, casarme, ay no, qué flojera, ay no, está aguantando a no. Gracias. Y tener hijos menos. Esa ya es un cambio de estructura y es un cambio de paradigma. En educación también, ¿cómo cambió esta complejidad? Los maestros que damos clase ahí en la cancha, en el salón, ahorita pasar al Zoom, pasar a cualquier plataforma, nos fue un trabajo difícil, pero sabíamos que existía, sabíamos que ahí estaba y que en algún momento lo íbamos a utilizar. De aquí en adelante, ¿qué sigue? Ahorita que dicen que sí se abren las escuelas, que no se abren, que la Delta, que es... Imagínate toda la incertidumbre, toda la complejidad. Si no tienes información, no vas a poder tomar una buena decisión para tus hijos. Si no estudias, si no te preparas. Y por último, la ambigüedad. ¿Y qué es la ambigüedad? ¿Cómo combates la complejidad?
acostumbrándote a ver las cosas de diferentes puntos de vista, consultando con la gente que tiene un punto distinto al tuyo. Porque nosotros estamos muy acostumbrados con la gente que está de acuerdo con nosotros. Pero no que, ay, no, es que siempre me lleva a la contraria. No, del choque de dos fuerzas nace una nueva fuerza. Claro. Entonces, confronta tus puntos de vista con alguien distinto al tuyo para que puedas tomar una decisión. Se llama síntesis, no es nada nuevo. La tesis, la antítesis y la síntesis. Y por último, la ambigüedad. ¿Cómo la combatimos? Volviendo al ciclo con valentía. Sabemos que puede ser bueno, puede ser malo, puede ser positivo, puede ser negativo, pero tienes que hacerlo. Imagínate todo lo que han vivido nuestros niños. O sea, nosotros nos quejamos, no, es que no puedo salir, es que eso. Pero los niños que tienen que hacer lo que nosotros les decimos, imagínate, ellos también viven su sistema buque y su sistema líquido. ¿En dónde estoy parado? ¿A dónde voy? Salir a donde nomás nosotros le decimos que salgan, el tiempo y la hora que nosotros... Exacto. Entonces, ahora, ¿cómo le hacemos para combatir esto? Mamá, papá, jóvenes, mundo entero, pónganse a leer, pónganse a estudiar. ¿Cómo funcionan? En primer lugar, ¿cómo funcionan las redes sociales? Porque ahorita es el medio de comunicación más amplio. Incluso nosotros crecimos, bueno, yo que crecí en una época donde los medios de comunicación te daban las noticias que te querían dar. No era lo que pasaba, te decían lo que... La línea de la empresa. La línea editorial de la empresa. Sí, recuerdo, buenas noches. Y de ahí empezaba, y te lo creías porque no tenías otros marcos de referencia. Pero ahorita tú ves a youtubers, ves noticias, ves periódicos de otro lado. Entonces, imagínate, nosotros ya no creemos todo. Pero también hay gente que se cree todo. Esa es la bronca. Entonces, tenemos que trabajar sobre el pensamiento complejo. ¿Cómo trabajamos sobre el buca? Pensamiento crítico. Por ejemplo, estás viendo una película y decir, ay, ¿a poco no lo vio si está detrás de él? Ay, ¿a poco no va a escuchar? Hace poquito vi una película de Cielo Rojo Sangre, algo así, de una vampiro que anda en un avión, y dices, ay, ¿cómo puede ser posible? Y empecé yo, y mi hijo así como que, ya papá, pues deja ver la película. Pero eso lo hago para que mi hijo también tenga otro punto de vista de las cosas. Tienes que hacerte muy crítico. Y desgraciadamente cuando te haces muy crítico te vuelves inteligente. Y es una desgracia ser inteligente. Válgame Dios. ¿Por qué? Porque no encajas en el mundo. Porque la gente que no piensa como tú o que tú no piensas como ellos, te critica. Eres la Bibi de la familia Peluche. Exacto, eres la Bibi de la familia Peluche. Entonces ya no encajas. Entonces empiezas a salir de un poco del contexto y eso es lo más importante porque al final de cuentas solo hay un Mark Zuckerberg, solo hay un Bill Gates, solo hay un Bezos, solo hay un Henry Ford. Gente que sí vio una oportunidad y la creó a partir del caos. Ahorita estamos en una época de caos y tú lo puedes ver como una desgracia o lo puedes ver como una oportunidad. ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Cómo le vas a hacer para educar a tus hijos dentro de esta incertidumbre? Infórmate, papá. Apóyate en la gente que piensa distinto a ti y ve con esa gente crítica, ¿no? Pero la gente crítica, no la gente chismosa, no la gente mala leche. Sí, no criticona. De pensamiento crítico, no criticones. Y confronta tus puntos de vista. Nosotros en IN te podemos apoyar a eso. De hecho, estamos trabajando mucho con familias porque estamos teniendo un problema muy fuerte con adolescentes y jóvenes que dicen es que no sé qué voy a hacer de mi vida. Bueno, nosotros tenemos una especialidad, tu servidor tiene una especialidad en gestión emocional aplicada tanto al deporte como a jóvenes y estamos trabajando con esos jóvenes, ayudarles a que tomen la información que necesitan para que ellos tomen sus decisiones y luego decirle, por ejemplo, estoy atendiendo un caso de un chavo que quiere ser productor musical y ahí la lleva, no sabe cómo cobrar, no sabe cómo ofrecer, estamos tratándolo de guiar, pero el papá dice, no, es que tiene que estudiar una carrera universitaria. Y a ver, espérate. El chavo no quiere estudiar, ya es mayor de edad, vive en tu casa, ¿qué van a hacer como familia? Yo ahí no me meto, yo los confronto, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Y eso les apoyamos para que llegue a un acuerdo. Parece que ya van llegando a un acuerdo, pero el papá sigue, dice, es que tiene que tener un respaldo. En nuestra estructura anterior social, sí, o sea, la carrera universitaria era totalmente, pero ahorita ya cambió esa estructura. Es muy bueno tenerla, no digo que no, es muy bueno tener el respaldo académico. Pero no es lo único, ya cambió también esas estructuras. Y con respecto a eso, yo tengo una pregunta, a ver si no está como muy, no sé. Pero ¿no les genera como en los pequeños como algún tipo de, no sé, inquietud el que, por lo general cuando tú estás chiquito, tú buscas que tus papás te den una respuesta? Y una aprobación. Y una aprobación, ¿no? O que te orienten para algún lado.
Y un pequeño no se desconcerta de alguna manera cuando ve que su papá no puede con eso y que tiene que pedir ayuda Claro. profesional. O sea, pero en este caso, por ejemplo, como usted que los está haciendo enfrentarse, que no sea como un, pues, ¿por qué no puedo yo solucionar eso? Ah, ok. Porque Bueno, lo que pasa es que mi primero papá, trabajamos con los papás. Ok. Y vemos todas las posibilidades, pero aparte el estilo de trabajo de innovación educativa, todo es a través del juego. Por ejemplo, vamos a hacer una pirámide. ¿Tú, papá, cómo propones hacer la pirámide? Y con vasos, por ejemplo, hacemos la típica torre de vasos, ¿no? Y al niño le decimos, al joven, a ver, ¿tú cómo harías la torre distinta a la de tu papá? Ya no puedes usar esa estructura. Y a veces entran en mucho conflicto. Y a veces lo hacemos al revés. A ver, papá, tú haz una estructura diferente. No, pues no se puede. ¿Cómo que no se va a poder? Tiene que haber una alternativa. Es empezar a abrir el mundo. No es una confrontación de enojo, es una confrontación a través del juego, a través del movimiento, y abrimos la comunicación, sobre todo la comunicación. No hay otra manera de solucionar los problemas más que con la comunicación y con información. Estamos a tus órdenes en el 656-272-3100 y te podemos apoyar para que tus hijos eviten este caos. No lo pueden evitar el caos, pero para que generen una estructura que les permita tener una vida mejor. Ay, oiga, Con que- profesionales, Claro. información Claro. profesionales, no en el internet y leer de todo Exacto. y, Y no les hagan la tarea. y no supiste En YouTube. nada. Sí, Lo que- claro. Lo que dijo la vez pasada que leí me gustó mucho, que dijo que ya los papás de hoy en día no deben de estar con el mismo rollo de en mi época. Y si ojalá y en mi época yo no pasaba esto y pues ya pasó la época, ¿verdad? Ya cambió todo. Ya cambió. Ya, ya. por Sí, tú ayuda fuiste y la les primera que cambia hizo la eso. vida. Sí, es la primera Es que la hice primicia. eso. Usted Ah, pero ya de la semana pasada para acá ya. Ya cambió. ya cambió. Gracias, Kate. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto.